Bienvenidos una vez más a su programa, Palabras de Vida. Les damos la más cordial bienvenida tanto a la teleaudiencia como a los que están a través de las redes sociales viendo este programa. En esta ocasión les vamos a presentar el tema llamado No estamos bajo la ley. Está tomado del capítulo 6 del libro de los Romanos, el versículo 14. Vamos a comenzar leyéndolo primeramente y después nos pondremos bien en las manos del Señor. Entonces nuestra lectura bíblica es Romanos capítulo 6, versículo 14, que dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, como es nuestra costumbre, antes de iniciar el estudio de la palabra del Señor, es mi costumbre ponerme siempre bajo la guía del Espíritu Santo para poder ser guiado e instruido a su palabra correctamente. Los que podamos, los invito a que se pongan de rodillas donde se encuentren, y el que no puede inclinar su rostro ahí donde esté. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque nos has permitido reunirnos en torno a tu santa palabra. Queremos primeramente, Señor, que nos perdones de todas nuestras faltas, que nos laves y nos limpies con tu preciosa sangre de todos nuestros pecados, para poder ser aceptos ante tu presencia, Señor, y una vez limpios, Señor, poder recibir tu Espíritu Santo en nosotros, para que Él sea nuestro guía, nuestro maestro, que Él abra nuestro entendimiento y que sobre todo ponga en nuestra mente y en nuestro corazón no solamente el conocimiento de tu palabra, sino el deseo de ponerla por obra para gloria y honra tuya. Y en particular a mí, Señor, también te pido que me permitas transmitir tu mensaje con palabras claras y que sea entendible tu mensaje a todos. Todo esto pues lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, como habíamos mencionado, este tema que se llama No estamos bajo la ley, que es tomado de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, que vamos a leer una vez más, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo es un versículo muy controversial en el mundo cristiano y se ha enseñado a muchas personas a entender de una manera muy contraria este versículo de la manera que en realidad es presentado. Y esto no es de admirar. Ya desde los tiempos del apóstol Pablo, desde el tiempo de los evangelios que se fueron anunciando desde el principio, ya había infiltramiento, ya había gente que iba a torcer. De hecho, había profecías con respecto a esto. Los invito a leer, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer versículos del 1 al 4. Dice así: segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya había una profecía ya desde los tiempos del apóstol Pablo, pero él le dice a Timoteo: pero tú sé, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que él tenía que enseñar la sana doctrina, porque dice que iba a haber tiempos en que iba a haber algunos maestros que iban a enseñar fábulas, y a la gente le iban a gustar porque la gente iba a tener comezón de oír. Tener comezón de oír es que algunas personas prefieren un evangelio a su gusto, algo que les da cosquillitas en los oídos, les gusta porque es un evangelio a su medida, no tienen que esforzarse nada, no tienen que renunciar a nada, tienen un evangelio que para ellos
De esta manera, no tienen que hacer nada, es decir, nada más yo ya acepto el sacrificio de Cristo y es todo lo que tengo que hacer porque yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Tristemente, también lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que las personas cuando uno peca y no se arrepiente de su pecado, se nos ciega el entendimiento. Y a veces las personas que se acercan a Dios, que no se acercan con un corazón constrito y humillado, pues no logran tener esa liberación de lo que es esta ceguera que habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que aquí dice que el Dios de este siglo, que en este caso nosotros sabemos que es Satanás, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los que no se acercan a Dios con fe, de los que no tienen una fe suficiente para obedecer a la fe, como dice la carta a los Romanos, capítulo 1. Dice, la fe tenemos que obedecer a la fe y la gente no quiere obedecer. La gente quiere permanecer en su rebeldía y al no arrepentirse completamente y sinceramente de su pecado, entonces el Dios de este siglo les cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces hay una luz en el evangelio que al resplandecer nos da una gran sabiduría, un gran conocimiento de cómo es el plan de salvación de Dios. Entonces, de esta manera pues vamos a regresar. Les digo que hay gente que la manera más fácil que entiende este versículo, vamos a regresar a Romanos capítulo 6, versículo 14, decía el versículo principal: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La manera que la gente, o se la ha enseñado a la gente, es decir que este pecado se está refiriendo a la ley de Dios. Porque si le ponemos ahí, porque la ley de Dios no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo esta ley de Dios, sino bajo la gracia, es como ellos lo entienden. Entonces dicen, ya no tenemos que obedecer la ley, pensando que la ley de Dios es pecado. Pero el mismo Pablo, en esa misma carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 1 dice, ¿qué diremos pues? Romanos capítulo 7, versículo 7, dice Romanos capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que el 10º mandamiento que dice no codiciarás, pues la ley de Dios es la que nos enseña que el 10º mandamiento es no codiciarás. Pero él dice el versículo 1, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. La ley de Dios no es pecado. Así que si nosotros regresamos al versículo 14 de Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, si estaríamos hablando aquí que es la ley de Dios, entonces estaríamos poniendo que la ley de Dios es pecado. Y acabamos de leer ahí que dijo Pablo, el apóstol Pablo, la ley es pecado, dice en ninguna manera. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si la ley fuera pecado, entonces sí estaría correcto entenderlo de esa manera, pero aquí nos está diciendo que la ley de Dios no es pecado. Entonces, ¿de qué ley está hablando cuando dice ahí, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? El gran problema que tienen pues el mundo cristiano ahora es siempre considerar que cada vez que se habla de la ley en la palabra de Dios, quieren siempre igualarlo con los 10 mandamientos. Y como si no se hablaran de otras leyes en la palabra de Dios. Y al hacer ellos eso, al igualar siempre la ley con los 10 mandamientos, pues van a llegar a contradicciones, como lo veíamos ahorita. Si están queriendo pensar que la ley de Dios es pecado, entonces van a llegar a una contradicción. Pero la palabra de Dios habla de muchas más leyes. Ahí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, vamos a ver, y es el mismo tema de todo lo que viene hablando el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, es el mismo tema en toda la carta. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7,
versículos 21, 22 y 23. Romanos capítulo 7, versículos 21. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él está encontrando una ley donde él sabe que el mal está en él. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí sí se está nombrando en el versículo 22 la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley. Cuando ya él está hablando de otra ley, en el versículo anterior había hablado de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Él aquí está hablando de que dice, él ve otra ley. Así que el apóstol Pablo no está hablando solamente de una ley, está hablando de más de una ley. En este caso está hablando de otra ley. Dice en el hombre otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Y aquí va a decir el nombre de esta otra ley, se llama la ley del pecado que está en mis miembros. Así que esa ley está en sus miembros y le llama la ley de pecado porque aquí mismo dice que esa ley del pecado está en sus miembros y es otra ley. La traducción de este versículo, el versículo 23, me gusta cómo dice en inglés, por ejemplo la King James Bible, dice, but I see another law, warring. But I see another law in my members, warring against the law of my mind. Así que dice que él ve otra ley guerreando. Warring es estar en guerra. Hay un conflicto entre dos leyes, la ley de Dios y esta otra ley que también dice que está en sus miembros y que al final del versículo dice que se llama la ley del pecado. De hecho, el nombre completo de esta ley vamos a ver que se llama la ley del pecado y de la muerte. Así que esta ley, que le llaman aquí primeramente la ley del pecado, dice que está en guerra contra la ley que está en su mente, que es la ley de Dios. Hay una batalla, hay una guerra entre dos leyes. Y esta es de las leyes que está hablando en esta carta a los romanos. Vamos a ver que en la carta a los romanos está hablando de estas dos leyes y que hay un conflicto, una batalla. El problema que tendríamos aquí es la primera pregunta que nos podríamos hacer. Ok, si el Señor vino a clavar una ley en la cruz, ¿cuál de estas dos leyes es la que él debía haber clavado en la cruz? Dice que la ley de Dios, que decía el versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí está una de las leyes. ¿Será que el Señor Jesucristo vino a clavar esa ley en la cruz? O vamos a ver el versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿O será que él vino a clavar más bien la ley del pecado, que se llama la ley del pecado y de la muerte? Ahí mismo en Romanos capítulo 6, después de nuestro versículo que estábamos leyendo, vamos a ir acercándonos más al versículo para que veamos que estamos leyendo este versículo en su contexto, porque cuando tratan este versículo 14 y lo sacan de su contexto, pues le hacen decir a la palabra de Dios cosas que no está diciendo. Por eso nosotros estamos acercándonos a este versículo en el contexto. Miren lo que dice, vamos a leer una vez más el versículo 14, Romanos 6:14, y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Vamos a desobedecer la ley de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Aquí está diciendo ya que no está hablando de la ley de Dios, porque pecar, como lo dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4, es transgresión de la ley, y en este caso sí es transgresión de la ley de Dios. Dice, entonces, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. Así que acá ahí va a haber un señor, porque cuando alguien es esclavo, pues tiene un amo. Entonces este amo va a ser el que lo va a llevar a cometer lo que es el pecado para muerte, y el otro amo que dice, o sea, de la obediencia para justicia. Vamos a tener otro amo, por otro lado, que él nos va a guiar lo que es la obediencia
para nosotros vivir una vida de justicia. Pues el justo va a ser aquel, por un lado, el que va a ser lavado con la sangre de Cristo, pero por otro lado también va a ser el que vive de acuerdo al plan de Dios, a sus mandamientos, de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, decíamos, si hay dos leyes, está la ley de Dios y está la ley del pecado y de la muerte, ¿cuál de las dos sería de estas dos leyes sería la que nuestro Señor Jesucristo vino a clavar en la cruz? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en realidad la tenemos, tanto aquí en toda la palabra de Dios. Esa es su revelación de Él, esa es su mente, cómo piensa Él, cómo quiere. Y vamos a ver cómo actuaría el Señor Jesucristo si nosotros le preguntáramos cuál de esas dos leyes tendría que clavar en la cruz: la ley de Dios, los 10 mandamientos, o la ley del pecado. Vamos, por ejemplo, a una respuesta que tiene Él cuando lo acusan en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 14. Se da una situación donde hay también una situación similar a esta. Dirías que está por un lado el reino de los cielos o la ley de Dios y por el otro lado la ley del pecado y de la muerte. Miren lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 14. Dice: estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Versículo 15. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Brinquemos al 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú he hecho yo fuera a los demonios. Pero ahora dice él: pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echáis? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Así que dice que si él estaba echando fuera a los demonios por Belzebú, entonces esa casa estaba dividida, porque el versículo anterior dice que si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Su reino se iba a caer. Dice el versículo 20 más: si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que si Él va a venir a hacer las obras para ayudar al reino de los cielos, pues va a tener que estar en un lado. Pero si Él está, por ejemplo, dice, si Satanás está dividido, si Satanás está echando fuera a los otros demonios también, dice, pues el reino de Satanás se va a caer. Lo mismo va a pasar acá. Si nosotros preguntamos cuál de las dos leyes va a clavar Dios en la cruz: la ley de Dios, Jesucristo en la cruz, la ley de Dios o la ley del pecado y de la muerte, ¿cuál de las dos? Si Él clavaría la ley de Dios, entonces quiere decir que el reino de los cielos está dividido. Y si el reino de los cielos está dividido, entonces no puede prevalecer, también se va a caer, es lo mismo. Pero si por el otro lado, en vez de eso, si Él viene a clavar la ley del pecado y la muerte, entonces es la victoria, está para el reino de los cielos. Por eso ahí mismo en Romanos está hablando después el versículo 16, Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que cuando se obedece al pecado para la muerte, aquí se le está llamando, el apóstol Pablo le llama a esta la ley del pecado. Lo veíamos en Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a esta ley del pecado que está en sus miembros. Entonces le llaman una ley, la ley del pecado, y nosotros decimos: bueno, ¿y esta ley cómo funciona o de qué se trata? De hecho, tenemos que dejar bien claro que la ley que está en su mente es la ley de Dios y que la ley que está en sus miembros es la ley del pecado. Al final del capítulo 7, en el versículo 25, la última parte del versículo 25 dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Así que con la mente, él tiene la ley de Dios en la mente.
Y acá decía el versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y ahí vimos que la ley de su mente es la ley de Dios. Entonces hay una ley que es la ley de Dios y la otra es la ley del pecado. La ley de Dios la tiene en su mente y la otra es la ley del pecado. Entonces, ¿cómo es que funciona esta famosa ley del pecado? Vamos a ver al final, les digo en Romanos capítulo 8 que el nombre completo es la ley del pecado y de la muerte. Y de hecho, Romanos capítulo 8 ya nos contesta cuál de las dos leyes clavó Cristo en la cruz. Porque si hubiera clavado la ley de Dios, pues ahí diría, pues me va librado ya de la ley de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 2, pero no está diciendo que me libra de la ley de Dios. Ahí va a decir más bien que me va a librar de la otra ley, porque la otra fue la que fue clavada en la cruz. Leámoslo pues, miren, Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no de la ley de Dios, porque acuérdense que había una guerra entre esas dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado y de la muerte. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta fue la que fue clavada en la cruz. La ley del pecado y de la muerte nunca fue la ley de Dios la que fue clavada en la cruz. Pero veíamos aquí que están hablando de que hay una ley y entonces ¿cómo es que vamos a ser librados? Aquí nos habla de esto que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué viene a ser esta ley del Espíritu de vida? Que es la que nos va a librar de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí se le está llamando leyes. Miren una vez más, Romanos 8:2 dice, porque la ley, otra vez aquí hay otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y nosotros veíamos vamos a ver aquí después en Romanos capítulo 6, dice que esta ley es de obediencia para vida. Es para vida cuando es para justicia quiere decir también que va a ser obediencia para vida. Así que vamos a comenzar explicando estas dos leyes. Primeramente vamos a hablar de la ley del pecado. ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo es que funciona? Y aquí veíamos que el apóstol Pablo menciona que algo que dice que como que ya debemos de saber. Él dice en Romanos 6:16, dice, no sabéis. O sea, es algo que ya deberíamos de saber cuando hace esa pregunta. Romanos 6:16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, que es uno de los amos como habíamos mencionado, o sea de obediencia para la justicia. El otro amo. Entonces, ¿cómo es que comienza esta ley? ¿Quién es este amo de la obediencia para justicia y quién es este otro amo del pecado y la muerte, para la muerte? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien? En sí la escritura nos habla de que aquel que es hecho, aquel que es vencido, él mismo lo dice aquí, es hecho esclavo del que lo venció. Esta es la primera ley que abre la puerta para caer en una de las otras leyes, que son la obediencia para justicia o el pecado para la muerte. Pero te tiene que vencer uno de estos dos amos, uno de estos dos señores. Él es el que te vence y cuando una vez que te vence tú te haces esclavo, te haces siervo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, pues no había este tipo de leyes. Adán, él tenía en su corazón la ley de Dios y él no tenía que tenía la libertad y no tenía que estarse sometiendo, él ya simplemente estaba en su naturaleza, el obedecer a Dios. Pero hubo un momento que pasó con él lo que dice aquí, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Cayó él en esta que se llama la ley del pecado y la muerte al ser vencido por el que lo venció. Lo dice, por ejemplo, esta ley se menciona en varios lugares. Por ejemplo, lo dice también el apóstol Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 19. Miren lo que dice esta ley. Es lo que estamos hablando, de que alguien que es vencido es hecho esclavo de aquel que lo vence. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Así que alguien que es vencido es hecho esclavo del que lo venció. Y en este caso, aquí estaba hablando de dos amos y que el Señor Jesucristo viene a ser uno de estos dos amos. El otro amo es Satanás. Nosotros sabemos que Él es el amo del pecado y de la muerte porque lo dice claramente los textos, pero vamos a ir vamos a hablar cómo primeramente se inició esta ley, cómo fue que tomó parte y las características. Dice aquí que se enseñorea, dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando alguien se enseñorea, quiere decir que es el amo, y el otro, al que lo controlan, es el que es el esclavo o el siervo. Entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, es el que es el Señor. Entonces va a ser uno, como les decía, ahí el Señor del pecado y de la muerte, y ahí el Señor de la obediencia para justicia. Entonces dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, ¿cómo viene ese señorío? Esa es esa ley del pecado, que hay un señorío que Él ya tiene, que tiene una autoridad, tiene un poder sobre las personas. Y esto comenzó, como lo va a mencionar el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 3, y ahí vemos la historia de la serpiente y Eva. Dice ahí que la serpiente se le apareció a Eva y le hizo una pregunta con mentira ya incluida. Vamos a leer el versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí ya venía la primera mentira, él ya me le puso que eran todos los árboles y no era cierto. Entonces Eva trata de corregirle y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra mentira. Versículo que también ha caído a lo largo del mundo esta mentira. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Así que él le inyectó la codicia a ella, que era uno de los 10 mandamientos de Dios, el 10º. Y ahora ella cayó ya en la codicia, ya le habían inyectado la codicia. Y dice, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Tomó de su fruto y comió. Cuando entonces Eva es vencida, porque ahora ya ella cae se hace esclava de aquel que la venció, de pecado para muerte. Como decíamos allá en la carta a los Romanos en el capítulo 6, dice que no sabéis que si sometéis a alguien, esclavo de aquella persona te haces, y entonces se va a enseñorear, como decía el versículo 14, y lo vamos a ver ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 16. Miren lo que va a pasar con esta ley del pecado y de la muerte. ¿Qué pasa con Eva? Génesis capítulo 3, versículo 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y esta parte es muy importante, la última dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta última parte, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mucha gente piensa que aquí estaban hablando de Adán, pero no estaban hablando de Adán, porque si hubieran estado hablando de Adán no hubiera habido problema, porque entonces ya nada más hay una cabeza en la casa, y ya nada más el que manda, ya no hay problemas. Cuando Adán quisiera estar con Eva, Eva no le diría, no, yo no quiero estar ahorita, me duele la cabeza, cualquier cosa. No, su deseo de Adán, ella lo tendría que cumplir, pero no pasa así. Cuando ella no quiere, no va a querer. Y entonces no es que sea el deseo del marido. En este caso ellos se consiguieron a otro marido. Eva ya se consiguió otro marido, porque inicialmente Adán y Eva, ellos eran la iglesia principal de Cristo y él era su marido como en la iglesia. Y cuando ellos tenían ese pacto, entonces ellos eran la iglesia y él era su marido. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías 31 dice que él va a hacer un nuevo pacto. Y dice, no como el pacto que hice con ustedes. Lo vamos a leer rápidamente.
Jeremías 31:31, y ahí habla de cómo ese pacto tiene que ver como con un matrimonio. Jeremías 31:31 dice que ella le había hecho un pacto con ellos y él fue un marido fiel. Entonces ese pacto, también la misma palabra que se utiliza para pacto es la misma que se utiliza para matrimonio. Y ese mismo pacto vamos a ver lo que también lo tenían con Adán y Eva. Y ellos también fallaron a ese pacto. Mire lo que dice Jeremías 31:31. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. O sea, voy a hacer un matrimonio nuevo. Cristo y su iglesia se va a casar con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, mi matrimonio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que con el pacto él estaba haciendo como un matrimonio con el pueblo de Israel, y dice que va a ser un nuevo pacto. Ahora con la iglesia también van a ser las bodas del Cordero. En el caso también de Adán y Eva, también ellos eran su esposa desde el principio. Y podemos verlo en el libro de Oseas, capítulo 6, después de... Y en el versículo 7, Oseas capítulo 6, versículo 7, hablando de Adán y Eva, también miren lo que dice Dios de ellos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Así que también Adán y Eva tenían un pacto también, así, un matrimonio con Dios. Y ellos allí al traspasar ese pacto, entonces ya se consiguieron otro marido. Por eso acá en Génesis, cuando están hablando de que los deseos de Eva ahora iban a ser para su marido, no está en realidad hablando de los deseos de Adán. Está hablando de este otro marido que se consiguió ella cuando pecó. Dice el versículo 16 al final, dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Así que vas a tener a un señor y él se va a enseñorear de ti. Los deseos que él quiere los va a hacer a través de ti. ¿Cuál habrá sido el primer deseo que quiso tener Satanás en Eva, que cumplir por medio de Eva? Pues luego lo dice ahí mismo cuando había pecado, en el versículo 6, dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, Génesis 3:6, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y ahí quedó bajo ya ella fue vencida y fue hecha esclava del que lo venció, y ahora los deseos de ese otro marido los iba a hacer a través de ella. ¿Y cuál fue su deseo? Dice luego ahí, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Así que Satanás utilizó a Eva, el deseo de él, lo utilizó por medio de Eva para vencer a Adán. Él se enseñoreó de Eva, ya después cuando venció a Adán, pues también se enseñoreó de él. Y ya de ahí, entonces los dos que son vencidos son hechos esclavos del que los venció. Y entonces ya de ahí la descendencia de Adán y Eva ya van a caer dentro de este problema de la ley del pecado y de la muerte, el que es vencido es hecho esclavo del que lo venció. Vuelve a suceder también con Caín y Abel. En el capítulo 4 habla de que, vamos a leer capítulo 4 de Génesis también, y vamos a ver ahí mismo también esta ley del vencedor y el vencido y cómo se enseñorea de ellos. Y se conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así que él trajo una ofrenda, y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no miró con agrado? Si normalmente vemos en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Éxodo, que la gente daba ofrendas y daba de su oro y todo, y el Señor recibía todas esas ofrendas. ¿Por qué es que no le miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque sucede que estas ofrendas no eran ofrendas así que nada más les habían salido del corazón. Estas ofrendas eran ofrendas por el pecado.
Ellos habían cometido pecado porque ya habían estado en esta otra naturaleza que tenían ya caída. El enemigo tenía acceso a sus miembros y ahora él los hacía que violaran la ley de Dios. Y entonces, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, entonces ellos tenían que derramar la sangre del cordero para limpiarse, porque esa sangre simbolizaba, representaba a la sangre de Cristo. Por eso es que cuando Abel trajo su ofrenda, dice que Dios la vio con agrado, la ofrenda de Caín, porque era en realidad una ofrenda por el pecado, porque la ofrenda de Abel, porque al haber Abel ofrendado, derramado esa sangre, él se justificaba, se lavaba con la sangre del cordero, y como lo podemos ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, dice así de Abel. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que aquí era una ofrenda, pero esta ofrenda, ¿para qué era? No era nomás una ofrenda porque sí. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea que era una ofrenda para que él pudiera ser justificado. Había sido pecador, había cometido pecado, pero al ofrecer, al derramar la sangre del cordero, él había sido justificado por esa sangre, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Así que por eso es que él sí recibió la ofrenda de Abel, porque con esa justificación él se podía salir en alguna manera, de alguna manera del poder del amo del pecado para muerte. Él pasaba a ser parte ahora del Señor de obediencia para justicia. Esa era la manera. Cuando la persona se limpiaba con la sangre del cordero, podía salir, escapar de ese poder que tenía este amo de la ley del pecado y de la muerte. No pasó así con Caín, porque Caín no quiso ofrendar la sangre, no quiso lavarse su pecado, ser justificado y salir del poder de este enemigo, del amo de la ley del pecado y la muerte, y pasar al amo de la obediencia para justicia. Por eso dice aquí, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Estamos ahorita en Génesis 4:6 ya. Y vamos a leer Génesis 4:7. Dice así: si vienes y eres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué será el bien hacer? En este caso, como él estaba bajo la ley del pecado y de la muerte, él tenía que ofrendar un cordero, tenía que derramar la sangre para poder ser lavado y ser sacado de ese poder de este ser que lo tenía bajo la ley del pecado y de la muerte. Dice: si vienes y eres, no serás enaltecido. O sea, si tú haces la ofrenda correctamente por tu pecado, derrama la sangre, entonces vas a ser limpiado, vas a ser enaltecido, porque vas a salir de esa esclavitud de este ser. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y que cuando llaman el pecado está a la puerta, se refieren a una persona. No es en realidad nada más así pecado porque sí. Dice: el pecado está a la puerta. En este caso vamos a escribir que el pecado también va a representar aquí a Satanás. Y con todo esto dice: a ti será su deseo. O sea, si tú haces bien, si tú derramas la sangre del cordero y te limpias, tú vas a vencer. Y dice: a ti será su deseo de él. Tú te vas a enseñorear más bien de Satanás. En vez de que él se enseñorea de ti, se van a voltear los papeles. Dice: con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Tú, Caín, vas a estar por encima de Satanás. Y tú, los deseos tuyos, él los va a tener que hacer. Al principio él todavía podía vencer porque apenas se iban saliendo de la fábrica de Adán y Eva. Él todavía hubiera podido tener poder para vencer. Ya después nosotros primero el Señor Jesucristo vino con 4,000 años de pecado, ya una naturaleza más caída, y nosotros que estamos ahora a 6,000 años de pecado, nuestra naturaleza es mucho más débil para vencer. Por eso nosotros solamente lo podemos hacer mediante nuestro Señor Jesucristo. Así que decía que él dice: si tú haces bien, si tú derramas la sangre del cordero, tú vas a quedar libre de esa autoridad de él y tú más bien te vas a enseñorear de él. Pero como no lo hizo, se voltean los papeles. ¿Quién es el que se va a enseñorear entonces? Dice: el pecado está a la puerta, pero en vez de que Caín se enseñoree de él y que Caín haga a Satanás cumplir su deseo, va a pasar al revés. ¿Y cuál va a ser el primer deseo que va a querer Satanás llevar a cabo por medio de Caín? Matar a Abel.
Ahora es el deseo. El primer caso lo hizo con Eva. Su deseo fue hacer pecar a Adán. Y lo logró con ella cuando la venció. El que es hecho esclavo, el que es vencido es hecho esclavo del que lo venció. Y ahora con Caín, lo vence también a él y ahora hace la otra parte de la ley del pecado. En aquel fue hacer caer a Adán en el pecado y ahora va a ser por medio de Caín matar a Abel, porque es la ley del pecado y de la muerte. Él es el señor de las dos cosas, de la ley del pecado y de la muerte, y se enseñorea. Cuando alguien está bajo su poder, él es el que se enseñorea y hace que nosotros cumplamos sus deseos. Por eso está hablando la carta a los romanos que tenemos esa ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos porque estamos bajo esa ley de este ser. Ahora estamos diciendo que cuando dice aquí en Génesis 4 que el pecado está a la puerta, dice Génesis 4, 7, el pecado está a la puerta. Yo les mencionaba que el pecado se refiere pues a Satanás. Nos lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 3. Dice que, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno. O sea, el que estaba a la puerta no era nomás un pecado entre sí. Es primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, ¿quién era el que lo controlaba? Él pertenecía ya a Satanás, era esclavo de él. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que él estaba siendo utilizado por esta ley del pecado y de la muerte. Los deseos, dice, si tú haces bien, Caín, para ti será el deseo de él, lo que tú quieras él lo va a hacer y tú te vas a enseñorear de él, pero como él no hizo bien, no se lavó con la sangre del cordero, no se arrepintió de su pecado, siguió al revés y ahora el deseo de Satanás lo llevó a cabo por medio de Caín. Entonces, aquí nos va mostrando que esta es la ley del pecado y de la muerte, que es algo que el ser humano ya cuando es caído en esta naturaleza caída, vamos a ir cumpliendo la ley del pecado y de la muerte. Los deseos de Satanás son los que vamos a hacer. Aunque nosotros sepamos, todo el mundo sabe, dice Romanos 7:12, que la ley de Jehová es santa, es justa y es buena. Y todo el mundo sabemos que es malo robar. Si le preguntamos a un niño, ¿es malo robar? Va a decir, sí, es malo robar. Si le preguntamos a otro niño pequeño, ¿es malo matar? Va a decir, sí, es malo matar. Y si le preguntamos, ¿es malo decir mentiras? Es malo decir mentiras. No hace falta siquiera enseñarle los 10 mandamientos. Todo el mundo va a saber porque la ley de Jehová es santa, es justa y es buena. Y dice el apóstol Pablo, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque sé que es buena. Pero yo veo otra ley en mis miembros, la ley del pecado de la muerte que me lleva cautivo porque yo estoy cumpliendo los deseos de Él. Él se enseñorea de mí. Y entonces yo tengo que salir de ahí. El problema es cómo vamos a salir. Les decía que se trata de la ley del vencedor y el vencido. ¿Quién es el que nos va a vencer? En la primera carta de Juan, aquí estando cerca, en el capítulo 4 y en el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí nos da una definición de lo que es amor y en realidad es una personificación. A veces nosotros hablamos del amor así livianamente y sencillamente, pero el amor tiene una personificación y esa es Dios mismo. Dios es amor. De la misma manera que cuando hablamos de la verdad hay una personificación de la verdad. Y el Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 12, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que hay una definición, hay una personificación de estos conceptos de la verdad y del amor. Y lo mismo pasa con el pecado, hay una personificación del pecado y esta persona del pecado es Satanás. Cuando se habla del pecado en la Biblia podemos otra vez traducir al pecado como a Satanás e incluso a la muerte porque él representa esas dos cosas, el pecado y la muerte. Miren, vamos a ver más claro todavía que esta ley del vencedor y vencido también la habla nuestro Señor Jesucristo. Él también habla de esta ley en el Evangelio de Juan capítulo 8. Versículo 34, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice así. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que aquí viene otra vez esta misma ley del pecado, del vencedor y el vencido. Y como mencionamos hace un momento, cuando se dice que esclavo es del pecado, nosotros podemos decir o sustituir el pecado por Satanás.
Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de Satanás, porque él es el que es el que es el Señor, el amo de esta ley del pecado y de la muerte. De hecho, el mismo Señor Jesucristo les vuelve a decir, ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 43, miren lo que dice el 43 y el 44, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Romanos 8, 44. Digo, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Otra vez, cuando alguien se enseñorea, dice, a ti será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Así que en este caso está viéndose aquí que el Señor Jesucristo está hablando que ellos también están bajo esa ley del pecado y de la muerte, y que los deseos que tiene Satanás, cuando ellos están bajo esa ley, él los va a cumplir a través de ellos. Él se enseñorea de ellos y él hace cumplir eso, como hizo con Caín, como hizo con Eva. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley de la cual la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos va a sacar, nos va a librar de que nosotros sigamos obedeciendo a este Señor del pecado y de la muerte. Y lo dice bien claro que este Señor del pecado y la muerte es Satanás. Aquí ya estamos sustituyendo ahorita, pero miren por ejemplo lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, hablando de cómo opera este rey de en los miembros, cómo opera. Efesios capítulo 2. Versículos 1 y 2. Vamos a ver, que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es que opera? Pues como dice ahí, a ti será su deseo y él se enseñoreará de ti. Esa es la manera que él opera. Los deseos que él quiere es lo que nosotros hacemos. Aunque sepamos que la ley de Dios es buena, vamos a estar violando la ley de Dios porque la ley es el pecado para muerte. Y eso es algo que está en el ser humano. Estamos bajo esa ley del pecado y de la muerte. Así que aquí nos está mostrando que Él es el del pecado, y también lo podemos ver en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14, que también no solamente es el Señor del pecado, sino también es el Señor de la muerte. Lo dice Hebreos 2:14, hablando del Señor Jesucristo, que como Él vino a tomar nuestra naturaleza, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, nuestro Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que el diablo tenía el imperio de la muerte, tanto el imperio del pecado, porque controla a todo ser humano, los deseos que él tiene los hace a través de nosotros. Y ahí nos va a llevar también a la muerte. Entonces es el Señor del pecado y el Señor de la muerte. El otro Señor que estábamos hablando acá en Romanos es el Señor Jesucristo, que es el de obediencia para justicia. Pero la gente no quiere obedecer. En Romanos capítulo 6, la gente no quiere obedecer a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Ya vimos que este es estar obedeciendo a Satanás, como lo hizo con Eva, que la utilizó para hacer pecar a Adán, como lo hizo con Caín, que lo utilizó para matar a Abel, y como lo estaba haciendo también ahí con los judíos, con el Señor Jesucristo. Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, decía ya en el Evangelio de Juan capítulo 8. Querían matar a Cristo porque eran los deseos de Satanás. Ellos estaban bajo esa ley del pecado y de la muerte. Y dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que el otro Señor es el Señor de la obediencia. Es el que quiere que nosotros obedezcamos la ley de Dios. Y eso es para justicia, porque hay dos tipos de justicia en la Biblia.
Una, la que nos hace justos por la sangre del Cordero que nos limpia del pecado, pero la otra nos hace justos porque salimos del poder de Satanás, de esa desobediencia, para vivir ahora de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la otra manera que ahora somos justos, pero eso no lo hacemos por nosotros mismos. Tenemos que tener un Señor que también los deseos de Él son los que vamos a obedecer. No por nosotros mismos. Va a ser igual. A Él será nuestro deseo y Él se enseñoreará de nosotros. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder obedecer, no por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que se llama, eso es lo que se llama la gracia. Él es el Señor de la gracia porque Él nos va a dar el poder para obedecer. Por eso nos va a decir después, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Porque ahora Él va a pedir la obediencia, porque Él es el Señor de la obediencia, para que tengamos una vida justos, para que podamos ser como lo dice allí ya en Romanos. Entonces vamos a leer ahora sí en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2 que habíamos leído. Dice ahí, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, con el otro amo, no el de la pecado para muerte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque Él ahora me va a dar ese poder para obedecer, para justicia, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me va a librar de este otro amo que quería que yo obedeciera a sus deseos y que se enseñoreara de mí. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, o sea, el ser humano de vencer, de que nosotros hiciéramos esclavo como se acuerdan que la ley era, el que es vencido es hecho esclavo del que lo venció. Esta era la ley, que para que alguien pudiera ser, que no se enseñoreara de alguien, nosotros lo teníamos que vencer, pero era imposible para nosotros eso de vencer a Satanás, porque nosotros ya éramos débiles. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí fue que lo venció el Señor Jesucristo, porque Él nunca pecó, como lo podemos ver en la primera carta segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22. Dice, en la carta de Pedro, vamos a verlo ahí, dice que él nunca pecó y entonces él pudo vencer a Satanás, ¿verdad? Por eso es que lo venció, y lo dice también en la carta a los Hebreos. En varios lugares nos lo dice que él venció a Satanás porque él nunca pecó. Dice Primera de Pedro 2:22, al cual, ¿qué dice ahí? Al cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Lo mismo lo dice también en 2 Corintios capítulo 5 versículos 21. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Otra vez va a volver a decir que al que no conoció pecado, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Él es el que nos va a liberar. Y aquí estamos leyendo en la carta a los Romanos que Él, con esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos libra de esta ley del pecado y de la muerte. No nos libra de los 10 mandamientos, porque es el Señor de la obediencia para justicia. Y si quitamos los 10 mandamientos, entonces ¿qué vamos a obedecer? Tenemos que obedecer la ley de Dios. Por eso Él dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Tiene que haber algo, tiene que haber un mandamiento para que Él pueda ser Señor. Entonces aquí dice, vamos a regresar a Romanos 8 y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque la ley de Dios es santa y es justa y es buena, como leímos en Romanos 7:12. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, o sea que la podamos obedecer, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, estamos todavía bajo la ley del pecado y de la muerte, obedeciendo a Satanás, que es la carne. Estamos en el versículo 6, ¿verdad? Pero
el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque el Señor es el Espíritu y Satanás representa la carne. Por cuanto los designios de la carne, los deseos de Satanás, que él se enseñorea, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que todo aquel que está bajo la ley del pecado, de la muerte, de la ley de Satanás, no va a sujetarse a la ley de Dios, no la va a querer obedecer. Y la gente que dice, no, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya no se quieren sujetar a la ley de Dios. Y ellos dicen que son cristianos, pero en realidad están todavía bajo la ley del pecado de la muerte. Su amo y señor es Satanás, y los deseos de él son los que quieren hacer, desobedecer la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, y aquí dicen ni siquiera tampoco pueden, porque para poder obedecer la ley de Dios tenemos que estar esclavos del otro señor, del señor de la obediencia para vida. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no le pueden agradar a Dios. Todo aquel que no quiere obedecer la ley de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, sigue bajo la ira. Aunque diga que se lavó y aceptó a Cristo, su sangre de Cristo, todavía está bajo la ira porque todavía está en desobediencia. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros tenemos que estar fuera, no podemos tener a dos amos al mismo tiempo. Porque con uno vamos a quedar bien y con el otro mal, lo dice el Señor Jesucristo. No os podéis servir a dos amos, ni siquiera al dinero, dice el dinero, porque vas a quedar bien con uno y con el otro vas a quedar mal. Así que podemos, aquí en las iglesias, o todo muchos que se llaman cristianos, en realidad están viviendo en adulterio porque quieren tener dos maridos, tanto a Satanás como a Cristo, pero ellos dicen, no, nada más tenemos que tener a uno. Dice, y si el Espíritu, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez, obediencia para justicia. Ya está viviendo el Espíritu porque estamos viviendo una vida justa, porque si nosotros no vivimos una vida justa, si no estamos obedeciendo la ley de Dios, caemos otra vez en pecado y el Espíritu Santo no puede morar en la inmundicia, se aparta. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Eso lo contristamos cuando estamos otra vez en pecado, en la injusticia. Cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que se contrista al Espíritu Santo y vuelve a caer uno en la injusticia. Y fue lo que pasó con el rey David. Ya no vamos a tener tiempo para leerlo, pero el Salmo 51, ahí dice que David pecó cuando escribe ese salmo. Había pecado por haber cometido adulterio con Betsabé, y dice él, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que al pecar el Espíritu Santo se aparta, y si no tenemos el Espíritu de Cristo, dice aquí la Escritura, no somos de él. Así que la única razón por la que el Espíritu Santo va a seguir morando en nosotros es si vivimos una vida, como dice aquí, justa, obedeciendo la ley de Dios. Así que finalmente, pues esa es la enseñanza verdaderamente bíblica. Cuando se dice que no estamos bajo la ley, se está diciendo en la palabra de Dios que no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice el pecado, Satanás, Romanos 6:14, porque Satanás, el pecado, no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte de él, donde se enseñorea, sino bajo la gracia, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Estamos bajo la obediencia, o sea, la ley de la gracia. Entonces esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la ley de la gracia la gracia es obedecer a la ley de Dios. Bien, vamos a terminar en esta ocasión. Esperemos que el Señor les dé ese entendimiento y ese conocimiento verdaderamente de su palabra, y que humildemente aceptemos la verdad como Él nos la muestra, para poder tener y recibir a ese Señor de la obediencia para justicia. Vamos a finalizar con una pequeña oración. Los invito a que doblemos nuestras rodillas, los que podamos, y los que no, inclinemos también nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque en tu santa palabra tú nos has mostrado. Y ya tú en la conciencia, a través de tu Espíritu Santo, nos has enseñado y nos has dicho, ¿será que ya no debemos de guardar la ley? ¿Será que ya no debemos de preocuparnos por no robar, o no debemos de preocuparnos por no matar, o por no mentir, o por no cometer adulterio, o por hacernos imágenes, o por
blasfemar tu nombre o es que tu ley está en pie. Queremos pedirte, Señor, que abras el entendimiento de todos nuestros oyentes, que escuchen verdaderamente tu mensaje y que podamos saber que tu ley está vigente, que tu ley es la que se debe obedecer y que tú, nuestro Señor Jesucristo, eres el Señor de la gracia. Y con esa ley del Espíritu de vida, tú siendo nuestro Señor, los deseos tuyos y reconocerte como nuestro Señor, que tú te enseñorees de nosotros, nos vas a hacer que obedezcamos para justicia. Pedimos pues que esto lo pongas en nuestro corazón y que seas tú el Señor de nuestra vida, que vengas tú a morar en nosotros y que digamos como Pablo, ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Que seas tú, Señor, el que controle mis pensamientos, mi mente, y que tú hagas tu voluntad a través de mí. Todo esto pues lo pedimos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.